todas las personas que fueron donde él, ten misericordia, Rabí, Señor, ayúdame. O sea, esa humildad y ese respeto. Yo considero que nadie en ese momento fue y le dijo, oye, claro que me vas a sanar. Gracias de nuevo a todos, vamos a comenzar. No se trata tanto de creer, sino de saber en quién creer. No se trata tanto de creer, sino saber en quién confiar. Nosotros no podemos confiar realmente en alguien que no conocemos. Tú no le das la llave de tu casa a alguien que no conoces, tú no le entregas la confianza en ciertas cosas tuyas a alguien que no conoces. Pero en esta situación, teniendo en cuenta a Dios, teniendo en cuenta que es Dios, de lo que se trata realmente es que el Señor nos amó primero. Y como nos amó primero, Él es el que pone ese toque en el corazón para que nosotros ya lo busquemos y para que nosotros confiemos en Él. Entonces, en síntesis, todo comienza en Él, todo termina en Él, todo es de Él y para Él, pero por amor a nosotros es que nos tiene en su plan y nos tiene, por supuesto, con todo su amor. La figura es que no importa muchas veces que inclusive qué edad tengamos, no importa la situación en la que vivimos. Hay situaciones que nos mueven, hay situaciones que nos comen. A veces nos sentimos hundidos, a veces nos sentimos humillados, a veces nos sentimos bajoneados, a veces nos sentimos incomprendidos, a veces nos sentimos que estamos con los problemas hasta el cuello, a veces sentimos realmente que la vida nos pasó por encima, independientemente de la edad que tengamos o de la condición que tengamos. Por otra situación, también sucede que a veces en la vida todo puede ser que esté normal, todo puede ser que esté bien, pero de pronto nos llega esa movida de la vida que nos cambia, de pronto nos llega la mala noticia, de pronto nos llega la enfermedad, de pronto llega un accidente, qué sé yo. Son cosas que de pronto te mueven el piso, como ha estado pasando recientemente, ¿no? ¿Quién le iba a decir a esa pobre gente en Venezuela que de pronto iban a perder todo, y de pronto en Colombia también y en todos lados, ¿no? Y de pronto te das cuenta que la vida es tan frágil, de pronto te das cuenta que somos tan nada realmente, tan chiquititos. Y es chistoso porque nosotros nos creemos la gran cosa y nosotros nos recontra preocupamos y nosotros alucinamos que vamos a tener el control de nuestra vida. Nosotros alucinamos, estamos planeando el día de mañana, estamos planeando el año que viene, ¿no? Y estamos en nuestras capacidades, cosa que está bien porque obviamente necesitamos nosotros tener proyecciones. Pero de pronto no acordarnos que de pronto la tierra se mueve y listo, y se acabó. Y de pronto simplemente podemos quedarnos sin nada, y de pronto simplemente podemos estar ahí. Y simplemente a veces puede ser que ya toque que nos vayamos. Entonces es importante tener en la conciencia realmente la gran fragilidad nuestra versus la omnipresencia y la omnipotencia de Dios. Después de que te mueve el piso todo, después de que las cosas suceden, hay situaciones en las que realmente la vida ya parece no tener sentido. En un momento también a mí me pasó y nunca me voy a olvidar, fue el 2010, que le dije al Señor, Señor, ya no puedo más, yo me quiero ir de aquí, le dije. Y siempre lo digo, ¿no? Gracias a Dios, no fue que yo de pronto fui a tomar esa decisión por mí mismo, sino que más bien que gracias a Dios yo fui donde Él. Le dije, ya no puedo más, o sea, todo me salió mal y de verdad me quería ir, o sea, de verdad tenía esa sensación de ya no quiero nada aquí. Y ahí es cuando uno también llega a comprender a la gente que toma ese tipo de decisiones, ¿no? Porque cuando uno lo ve por fuera es fácil juzgar, porque cuando uno lo ve por fuera uno tiene dos parámetros, digamos, o fue muy valiente para quitarse la vida o fue muy cobarde. Pero realmente cuando ya estás en la posición de cuando ya tienes ese sentimiento, esa cosa tan dura, tan negra, y es que de pronto tú quieres. Entonces la situación es difícil, se pone muy difícil, pero la gran diferencia es eso, si tú como persona sola vas a tomar esa decisión, o si gracias a Dios tienes el entendimiento de que está ese ser supremo allá y decirle, ¿sabes qué? Yo ya no puedo, pero vos puedes. Yo me acuerdo que le dije, Señor, yo ya no puedo más, yo me quiero ir de aquí, de pecho me quiero ir, pero voy donde ti, entonces. Y ahí vino reconfortamiento, vino una claridad mental, vino una renovación, y al final el Señor mostró su propósito, al final el Señor mostró que hay propósito en tantas cosas. Entonces este mensaje se trata de que reforcemos nuestra fe en Él, reforcemos nuestra fe en Jesucristo, reforcemos nuestra fe en lo que Él puede hacer. Porque todos nosotros, y ya lo habíamos hablado en el anterior mensaje, hasta los demonios creen. Todos creemos, puede haber personas de cualquier religión que te digan que sí creen en un Dios, pero de creer a de verdad confiar, de creer a ser parte de creer a saber que eres parte de su esencia, que eres parte de su amor, ese es otro rol. Y como te decía al comienzo,
En nuestro estado natural es difícil confiar en una persona que no conocemos. Es difícil confiar en alguien que no conocemos a plenitud, más aún cuando vienen los problemas encima. Porque nos ha pasado también a los cristianitos que podemos estar en la congre muy yupi, aleluya, ¿no? Y la gran cosa. Y predicar es fácil, te cuento. Dar un mensaje positivo es fácil. Pero ¿qué tal cuando la vida se te mueve a ti? ¿Qué tal cuando la enfermedad te llega a ti? ¿Qué tal cuando las cosas pasan, no? ¿Qué tal cuando tienes al acreedor ahí tocándote la puerta, pum, pum, pum? Ahí es donde se divide realmente que si tu vida en Jesucristo es solo el mensaje o si de verdad es tu confianza plena en Jesucristo. Y ahí es cuando de verdad cambian las cosas y ahí es cuando de verdad van a empezar a ocurrir los milagros. Porque montonera de veces está en la Biblia y el Señor Jesucristo lo dijo. El Señor Jesucristo les preguntaba, ya lo charlamos también anteriormente, les preguntaba a quienes iban a Él pidiendo por un milagro, por lo que sea. Primero les preguntaba, ¿crees que puedo hacerlo? Ahí Jesús te confronta, ahí Jesús te mide qué onda de tu vida conmigo, ¿ves? ¿Qué onda de tu ser conmigo? ¿Qué onda de tus discursos conmigo? ¿Qué onda de tu manera de vivir conmigo? ¿No? Porque es fácil hablar, es fácil decirlo todo por discurso, pero cuando de verdad las cosas suceden, es cuando de verdad se filtra nuestra fe y es cuando de verdad pasa todo lo que dice en la palabra, que es que seremos probados por fuego y un montón de cosas. Entonces eso sucede, ¿por qué? Simplemente porque Dios nos ama. Y vamos a leer a una de las personas a las que le fue peor, que muchos ya conocen la historia, pero es importante leerlo para entrar en el contexto, y es el libro de Job. Está en el capítulo 1, versículos 14 al 22. Bueno, la historia de Job en el contexto es que Job era una persona súper buena onda. El Señor dice, la palabra de Dios, que era un hombre justo, era un hombre agarrado a Dios, era un hombre que de hecho les enseñaba a sus hijos la palabra, que les enseñaba a portarse bien. Inclusive Job ayunaba y hacía sacrificios por sus hijos, porque Job decía, por ahí mis hijos han pecado, por ahí metieron la pata. Entonces Job hacía todo eso también cubriendo a su familia, cubriendo a sus hijos, pero le llega a Job todo junto a la misma vez, y vamos a leer, ¿ok? En el versículo 14 dice, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada, solamente escapé yo para darte la noticia. En tanto estaba hablando, todavía él estaba hablando, cuando vino otro y le dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores, consumió todo y solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba ese hablando y vino otro y le dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. En tanto hablaba también, y vino otro y le dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. A Job le pasó lo innombrable. Además dice la palabra que él luego enferma. Entonces no solamente que perdió todo, no solamente que perdió todas las posesiones materiales, y en realidad le ocurrió lo más horrible que le puede ocurrir a una persona, que es ver morir a sus hijos, o saber que sus hijos murieron. Y aparte de eso, le llega una enfermedad, aparte de eso le llegan unas llagas. O sea, literalmente a este pobre varón le pasó todo lo que le podía pasar a una persona en el mundo natural. Y eso pasa, o sea, son cosas que pueden pasar. A veces las situaciones nos pasan de forma fortuita. Por ejemplo, qué sé yo, estabas andando en bicicleta y te fuiste de nariz, por ejemplo. Qué sé yo, hiciste un mal negocio y te salió mal y luego te fue de la patada. Son cosas que pasan a veces de forma fortuita. Por otro lado, hay situaciones que van a pasar, y esto es bueno entenderlo de entrada, hay situaciones que van a pasar a la gente que no conoce a Dios, a la gente que está por fuera, digamos, que son temas de maldiciones, temas de posesiones, también enfermedades, un montón de cosas que igual pasan. Y en cuanto a los hijos de Dios, una vez que nosotros estamos en el camino, sí hay cosas que nos van a pasar. El hecho de estar en el camino de Dios no significa de ninguna manera que nosotros nos vamos a librar de cosas, pero sí significa que todo lo que vaya a pasarnos a nosotros, una vez estando en el camino, una vez habiendo sido llamados, es que todo lo que nos va a pasar va a ser con un propósito mayor.
en la historia de Job, al comienzo de la historia de Job, y es para darle otro estudio totalmente enorme, al comienzo de la historia de Job se trata de lo que pasó en los cielos, ¿verdad? En el tema de que estaban los ángeles delante de Dios, y entre los ángeles llega Satanás, y entonces ahí empieza la contienda con Dios, y Dios le dice, ¿no has visto a mi Job que se porta tan bien? ¿No has visto a mi hijo Job? Y entonces Satanás le dice, claro, Job se porta bien porque lo tenés lleno de dinero y todo el rollo, ¿no? Lleno de comodidades y cosas, pero vas a ver que cuando pongas la mano va a plumear contra ti, digamos. Entonces Dios le autoriza a Satanás que toque a Job, pero le dice, bueno, ve a hacer todo eso, pero no lo mates, no lo toques, no toques su vida, digamos. Entonces ahí nos damos cuenta de un punto que a la letra es tan básico, o sea, la letra es tan facilito de decir, pero que es tan profundo en lo espiritual, que es que de verdad cuando nosotros somos parte de la familia de Dios, las cosas que nos pasen nos va a pasar previa autorización de Dios. Así es de cañón nuestra posición con Dios. Cuando estamos fuera, pues ni modo, ¿no? Estamos así como que en el bollo y nos puede pasar lo que sea antes de que el Señor te haya llamado. Muchísimas veces las cosas malas que nos pasan son justamente para eso, para que Dios nos llame, para que Dios nos rescate. Pero una vez estando en el camino, y esta lectura te lo confirma también muchas de las cosas que dijo Jesucristo, es que estando en el camino todo va a tener un propósito. De aquí es de donde debe comenzar el tema de conocer primero en quién estamos confiando. Tenemos dos situaciones, por ejemplo. En el caso de Job, cuando todo esto sucede, en medio de su horrible sufrimiento, la esposa le dice, aún retienes tu integridad, maldice a tu Dios y muérete. Entonces esa es la frase de una persona que por supuesto no conocía a Dios. Job sí lo conocía. Job sí tenía una relación con Dios, pero la esposa no. Entonces para la esposa, como para cualquier otra persona que no conoce a Dios realmente, es fácil decirle a la fregada y me voy, digamos, ¿no? También cuando leemos la Biblia, muchas veces nos ponemos muy bonito en el plan de juzgar. Los hemos juzgado a los apóstoles, podemos juzgarla a esta mujer para decir, oh, ¿cómo puedes decir eso, no? Porque a la letra, cuando estás estudiando la Biblia y vos te crees santurrón y vos te crees que ya estás cañón y te crees que sos mejor por leer la Biblia, entonces es fácil juzgar. Pero de pronto, si uno mismo se pone en retrospectiva mental o en retrospectiva del alma con honestidad, uno mismo se va a dar cuenta que uno mismo ha pasado por ese tipo de cosas. Y no seremos todos, pero obviamente en muchas ocasiones o hemos dudado de Dios o hemos, en el peor de los casos, renegado contra Dios. De pronto todos nosotros hemos pasado por eso, todos nosotros hemos pasado por dudas. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos humanos, nuestra humanidad nos gana, nos vence, nuestra carne es débil. Aunque a la verdad, como todos nosotros estamos aquí queriendo buscar a Dios y dice la palabra, a la verdad el espíritu es fuerte, pero la carne es débil. Cuando vienen todos estos problemas, que si se dan cuenta, todos los líos es que generalmente atentan solo a la carne. Si se dan cuenta es así, si te vienen líos de enfermedad es a tu cuero. Si te vienen líos de dinero, es a tu carne, porque tu preocupación es qué voy a comer, qué les voy a dar a mis hijos, qué voy a hacer. ¿No ves? Si te vienen líos de cualquier situación, es a tu mundo natural. Es aquí a lo que tenemos, a lo que palpamos, ¿ves? Cuando ya uno va conociendo de verdad a Jesucristo y cuando vas conociendo de verdad ya el otro plano, la onda donde de verdad es la verdad, valga la redundancia, porque todo lo que vivimos en el mundo natural es reflejo de lo espiritual. Si nosotros aprendiéramos a tener esa confianza cañona de irnos allá y desde ahí a jalar lo que es en primer lugar la paz, lo que es en primer lugar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, entonces las cosas cambiarían absolutamente. ¿Por qué? Porque veríamos los problemas ya desde otra perspectiva, ¿ves? Cuando llegue la enfermedad o cuando lleguen los problemas y demás, no veríamos el síntoma. No veríamos, ay, me duele, no veríamos, no tengo plata, no veríamos eso. Veríamos ya el propósito. Y esto, repito, hablando para la gente que ya es parte de la familia, hablando para la gente que ya es parte del plan de Dios, y para otros que aún no están en la familia, pero que el Señor ya ha puesto la mirada en ellos. A mí, en mi caso, fue así. Yo pude haber llegado a los caminos del Señor por amor, pero por cabezón me tocó llegar por temor. Entonces, y eso es porque Dios fue bueno, y porque yo solo, de mi propia conciencia, digamos, yo nunca iba a poder salir de mis cochineras y de mis cosas, ¿me entiendes? Entonces el Señor ya tenía el plan con uno, y el Señor dijo, este naco no la va a hacer nunca, digamos. Así que, entonces eso es lo que pasa, y en eso también se refleja la bondad del Señor, ¿ves?
Job le responde: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado. ¿Qué? Le pregunta: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos? Y en todo esto dice que no pecó Job con sus labios. ¿Y eso por qué? Repitiendo, porque Job conocía. La introducción de todo este texto es que Job buscaba a Dios todo el tiempo. Job oraba, Job conocía. Si bien no era perfecto, porque luego el libro de Job nos enseña que Job también reniega contra Dios y Job también mete la pata y todo el rollo, ¿no? En realidad, el resultado de todo esto es que Dios le hace ver a Job su humanidad, ¿me entiendes? Y literalmente en este libro se encuentran una de las palabras más duras de Dios, que por Dios que no nos las diga ninguno de nosotros. Dios cuando lo regaña a Job, te la regalo. Cuando puedan, léanlo ya, si no se va a hacer aquí muy largo. Podemos estar con Dios, podemos decir que estamos con Dios, pero de ahí a conocerlo es otro rollo, ¿ya? Podemos ser parte de un grupo, inclusive esto pasa mucho en las iglesias también, donde hay un montón de gente, pero realmente si nos preguntáramos de ese montón de gente que se congrega en una iglesia, ¿cuánta gente de verdad lo conoce? O sea, ¿cuánta gente de verdad tiene una relación? Pero una relación que no sea a la letra, ¿me entiendes? Una relación que no sea solamente de estudiar y que sí es importante, por supuesto, pero una relación como cualquier relación crece con comunión, crece con compartimiento. No puedes tener una relación de confianza con alguien, con tu esposa, con tu mejor amigo, con lo que sea, si no compartís tiempo con la persona, ¿no ves? Con tus mejores cuates compartís tiempo todo el tiempo, se vuelven uno, hasta para hacer matufias, digamos. Y lo mismo tendría que ser con Dios. No puedo estudiarlo a Dios a la letra solamente. Hay el caso muy triste de un teólogo que recién se suicidó y se suicidó de la manera más horrible. Y era un teólogo que escribía libros de ayuda, ¿te das cuenta? Y fue el caso muy sonado hace semana y media atrás. Él había sido abusado de niño. Como a muchos sucede, por el abuso de niño tuvo cosas densas y demás, se acerca a Dios y estudia teología. Era muy acertado con la teología, escribió libros y demás. Pero una de las cosas más tristes que fue que él hace una carta de, ¿cómo se llaman? Las de despedida. Testamento. Tipo testamento, así ya, una carta de despedida en su blog. Y dice que él entendió que todo el tiempo que habló de Dios y que había escrito y todo eso era perdido, porque al final él nunca encontró paz, él nunca encontró la sanidad que buscaba y todo el rollo. Y se despide de una forma horrible porque dice: cuando vaya ya a la eternidad voy a encontrar a Dios y le abofetearé la cara, y se va. Entonces te das cuenta. Entonces la figura es que es muy muy diferente meternos a estudiar solo la letra a meternos en una relación, con Dios, con todo lo bueno y lo malo que Dios nos permita, ¿ya? Porque todo lo bueno y lo malo que Dios nos permita lo va a permitir con un propósito. Cuando en un comienzo, digamos, tu corazón dijo: voy a buscar a Dios, cuando en un comienzo tu corazón dijo: quiero conocerlo a Dios, eso el Señor lo tomó en serio. El Señor lo toma en serio siempre. Más aún si esa primera vez fue con honestidad. Cuando con honestidad una vez dije: no importa tu edad, yo tuve un primer encuentro con el Señor, ¿cuánto? A mis 8, 10 años. Entonces no importa tu edad, pero cuando vas con transparencia, de verdad con confianza, el Señor se lo toma en serio. Ya te tiene fichado, ya te tiene fichada, ya te tiene marcado. Tú en tu vida habrás podido ir a hacer otra vez de tu vida un poncho y qué sé yo, digamos, ¿no? Pero ese primer pacto el Señor no se lo olvida. Y ahí es una gran maravilla, porque realmente el Señor es fiel, el Señor es maravilloso, y el Señor en su momento, cuando tu ser realmente lo aprecie y lo entienda, vas a entender esa salvación. Y vas a entender la paz, porque muchas veces tu ser todavía no está listo para entenderlo. Y eso también se puede aplicar al tema de las sanidades, por ejemplo. Muchas veces Dios nos mantiene en un dolor, nos mantiene en una situación X, porque nuestro ser no está listo para el siguiente paso aún. Por eso es que con Él todo es un propósito. Por ejemplo, qué sé yo, si el Señor sanara de una enfermedad a alguien que todavía está metido en cosas densas, sexuales, qué sé yo, ¿no? Si esa persona no está realmente reconstituida, si esa persona no está con el metanoia terminado en su ser, esa persona va a volver. Porque si se acercó a Dios solo por emoción, o si se acercó a Dios solamente por salvar el momento, o si se acercó a Dios por X o Z, que no sea de verdad ese metanoia que solo el Espíritu Santo te da. Y para quienes no lo entiendan, el metanoia es el arrepentimiento verdadero.
El metanoia es ese arrepentimiento que te destruye y que te dice, ya nunca más voy por ahí, digamos. Ese es el metanoia. No es el remordimiento de decir, uy, metí la pata, ¿no? Y listo. El metanoia de verdad es lo que te hace tomar la decisión en tu corazón de no volver nunca más por eso donde estabas. Ese es el verdadero metanoia. Y es lo que hace que tengas tú, que vayas comenzando a tener un enganche con el Espíritu Santo. Ese es el metanoia. Cuando ocurre el metanoia es cuando de verdad la persona cambia. Mientras tanto, y muchos de nosotros, por no decir la mayoría, estamos en un proceso. Todos estamos en un proceso. No hay ni el pastor más pastor, ni el nuevito más nuevito en una congre que no esté en un proceso. Todos lo estamos. Porque todos nosotros todos los días peleamos con nuestra humanidad. Todos peleamos con nuestro carácter. Todos peleamos con nuestras decisiones. Los que estamos en pareja a veces peleamos también. Todos tenemos nuestras cosas y en nuestra imperfección nos toca adaptarnos. Pero cuando ya está el Espíritu Santo en nosotros, eso se vuelve maravilloso porque de hecho ya no lo haces por tus propias fuerzas, ya no lo haces por ti mismo. Lo que antes te costaba tanto y decías, pero la gran flauta, no voy a poder arreglar esto nunca, ¿no? O si no, este otro no deja de hincharme y no sé qué, no sé qué, no sé qué. De pronto, cuando ya tienes esa paz del Espíritu Santo en ti, ya tienes lo que te decía, otra visión de las cosas, ya ves las cosas de otra manera. Entonces ya puedes tener la paciencia. Ya esa persona a la que querías matar, ya no la quieres matar. Más bien ya le tienes amor, ya le tienes paciencia. Ya dices, bueno, ¿no ves? Suele pasar. Esas son las cosas que el Señor es tan bueno y realmente es tan sorprendente porque de pronto te das cuenta que vos cambiaste. Cuando en un comienzo vos te creías la víctima, cuando en un comienzo vos decías, pero es que a mí me joroban, ¿no? Y a mí no sé qué, no sé cuánto. Y de pronto te das cuenta que tú cambiaste. De pronto te das cuenta que tú te volviste más amoroso, más amorosa. De pronto te das cuenta que tú ya tienes más paciencia. De pronto te das cuenta que fluye un amor en ti, que no sabes ni de dónde llegó, pero de pronto está ahí. Y fluye un amor en ti y es cañón porque estás ya totalmente dispuesto y preparado para darle ese amor a otros. Y es loquísimo porque de verdad, y ahí es donde se rompen todas las reglas, porque en todo tema de autoayuda que no sea con el Señor, te van a decir, tú puedes hacerlo, tú puedes lograrlo, ¿no? Tú tal y tal y tal, y tú, es el yoísmo en todo. Pero acá, y es por eso que esto es tan diferente a todo lo que hayas aprendido, acá no eres tú, acá es Él. Lo único que tenemos que hacer todos nosotros es poner nuestro corazón en una charola y decirle, toma, nada más tenemos que hacer, expresarle nuestra confianza. Y ese es el expreso valor de la fe. Pero ¿cómo podemos hacer eso? Y decía la palabra, ¿cómo voy a creer en quien no conozco? No ve algo así. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Entonces tenemos no solamente que conocerlo, sino que saber su naturaleza para tener nosotros la confianza en eso. Pero el Señor es tan cañón que de pronto Él te va a dar ese conocimiento de su propia naturaleza. Entonces ni siquiera nosotros vamos a entender eso por nuestra propia fuerza. Lo que tenemos que hacer nosotros solamente es decirle, ¿sabes qué, Señor? Yo ya no puedo, ya está, o sea, en la situación en la que esté, ya sea de enfermedad, de cualquier cosa. Yo ya no puedo, pero yo sé que tú puedes. Y Job lo dijo maravillosamente, y este es el verso que creo que demasiado lo repito, pero es que es muy genial. Dame un cachingo que ahorita lo pillo. Aquí está. Está en Job 19:25. Dice, yo sé que mi Redentor vive. Y aquí estamos hablando de que hasta el capítulo 19 de Job estaba ya totalmente destruido. Hay estudios que dicen que la condición en la piel que él tenía era de podredumbre, ¿te das cuenta? Después de ser un multimillonario, después de ser un tipo que tenía todo, lo tienes ahí con la piel pudriéndose, metido en el barro literalmente. ¿Y qué tipo de fe hay que tener para decir, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios? ¿Te das cuenta de eso? O sea, él expresó una fe tan enorme, sabiendo que la carne se le estaba pudriendo, él expresó una fe tan enorme que dijo, en mi carne he de ver a Dios. Entonces esa es una persona que habla así, es una persona que tiene profundo conocimiento de la persona de Dios, de la persona de Jesús. Aún con sus imperfecciones, y todos las vamos a tener. Pero alguien que habla así es alguien que de verdad conoce, es alguien que de verdad sabe quién es su amigo, es alguien que de verdad sabe que la cosa que va a suceder es momentánea. Tenemos entonces estas dos opciones. Podemos estar
podemos ser parte de, pero en realidad no conocer, que fue más o menos lo que le pasó a Judas. Según los estudios que se han hecho de Judas, supuestamente Judas fue alguien que no terminó de conocer a Jesús. Judas fue alguien que estaba esperando que cosas pasen que no pasaron. Judas estaba en su propio mundo, siendo parte de los 12, a pesar de lo que Jesús hacía. Judas tenía su propia opinión, Judas tenía su propio valor de las cosas y decidió no escuchar al jefe, y entonces por eso terminó haciendo lo que hizo. Esa es una persona que aún estando en el equipo, aún estando en el club, pero en realidad no era parte de. Y el otro caso, ya lo hablamos, el de la mujer de Job, que simplemente no lo conocía al Señor. Entonces, y eso pasa en el mundo todo el tiempo. Solamente nos falta mirar un poquito en el mundo afuera para ver cuánta gente tiene ideas de Dios de las maneras más raras posibles, y hay un montón de cosas locas en el mundo. Entonces no es muy difícil de ver eso. Ahora, ¿saben quién perdió todo también? Perdió absolutamente todo en su vida y fue con un mayor propósito. Ese fue Jesús. Jesús entró de lleno en nuestra condición humana, se volvió uno como nosotros. Jesús fue rechazado, fue humillado, fue abandonado, fue vituperado y al final entregó su vida por nosotros. Nos dice de una manera clara quién era Jesús, y nos dice de una manera clara en qué se volvió Jesús. Dice, el cual está en Filipenses capítulo 2, versos 6 al 8. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús conoció cosas que nosotros conocemos muy bien. Jesús vivió rechazo, dice la palabra, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Jesús recibió traición, Judas lo entrega, sus discípulos lo abandonan, salen huyendo. Jesús recibió abandono, se vio en un momento solo, ya enfrentando la muerte. Jesús vivió soledad y lo dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Jesús vivió angustia y estando en agonía, oraba más intensamente. Jesús, como nadie, recibió injusticia. Todo el tema de la aprehensión de Jesús y el juicio y las acusaciones y todo era injusticia. Jesús recibió humillación. Hay cosas muy, muy desagradables gráficamente en el tema de su crucifixión. Una de ellas que te sonará medio escabrosa, pero es realmente para tener el contexto. No es que Jesucristo cuando estuvo crucificado le pusieron el pañito blanco ahí en sus partes. La crucifixión era así, al desnudo y como venías, y no solo al desnudo, sino con la humillación que te venía de todo el mundo. Y no era pues nada agradable en esos aspectos, digamos. Jesús también, como nadie, vivió dolor físico antes de morir. Quien se haya tomado el trabajo de hacer un estudio a los análisis forenses sobre la ejecución de Jesucristo, es muy duro de leer, es muy, muy duro. Y por supuesto vivió una muy dolorosa y cruel muerte. En esa época la crucifixión, el sistema de ejecución por crucifixión había sido inventado exclusivamente para los peores enemigos de Roma, para los traidores del gobierno y para los peores enemigos de Roma. Y lo alucinante es que los libros proféticos se profetizan más o menos 1000 años antes de Jesucristo que Jesús sería clavado en un madero. Y lo alucinante de todo eso es que la crucifixión fue inventada recién en la época de Roma. O sea, que haya esa profecía más o menos 1000 años antes es espectacular. Y aquí entra lo hermoso, aquí entra Isaías 53, del versículo 3 a 4, que dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Libro de Mateo, también en el capítulo 8, 16, 17, dice, él tomó nuestras enfermedades, llevó nuestras dolencias. Y en Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, o sea, se volvió carne como nosotros, pero sin pecado. Entonces Jesús no fue ese Dios que solamente vio nuestro sufrimiento desde afuera. Jesús vivió nuestro sufrimiento, Jesús realmente lo atravesó, Jesús pasó por todo, y eso por todos nosotros, eso por amor a nosotros. Y es por eso que en estos momentos
tenemos que estar absolutamente seguros de que Jesús sabe por lo que estamos pasando. Jesús sabe por lo que estamos viviendo. Jesús sabe por cada uno de los problemas que estamos pasando uno de nosotros. Y aquí viene la parte hermosa, que es cuando después de la crucifixión, en todo esto, este momento tan duro, y es lo que va a hacer que nosotros ya no tengamos que sufrir como Job, es cuando después de que sucedió lo profetizado en Isaías, que Él en la cruz llevó nuestros dolores, nuestras enfermedades, Él dijo: consumado es. Él cerró el pacto para nosotros, Él cerró la legalidad que tenía el enemigo para nosotros, Él eliminó la muerte por nosotros. Y el que tenía todo, siendo Jesús, se hizo pobre, el que tenía gloria tomó forma de siervo, el que merecía adoración fue escupido, el que tenía autoridad fue juzgado injustamente, el que podía llamar a las legiones de ángeles para que lo saquen de ahí, decidió quedarse por nosotros, decidió dejarse matar, porque literalmente fue lo que Él hizo por amor a nosotros, y Él santo, que era la santidad encarnada, cargó con el pecado de todos nosotros. Entonces en esa cruz, en ese momento, tu pecado y el mío estuvieron sobre Él, tu enfermedad y la mía estuvieron sobre Él. El momento más culminante de la historia, porque Él derribó todas las artimañas del enemigo, todos los planes del enemigo, y nos dio a nosotros la esperanza de algo nuevo, nos dio a nosotros la esperanza de vida. Entonces ya no tenemos que sufrir como Job, ¿ok? En estos momentos ya podemos cada uno de nosotros acercarnos confiadamente al trono de la gracia, como dice Hebreos en el capítulo 4, y aquí queda muy bien el eslogan de nuestra hermandad, porque él hizo lo que hablaba, y Él dijo: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Te das cuenta que te llama amigo? En Romanos 5:8 dice: Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces estas son algunas de las cualidades de Jesucristo, estas son algunas de las cosas tan cañonas que Jesucristo es y que Jesucristo ha hecho. Entonces de aquí en adelante lo que nos toca como familia de Él es acercarnos más para conocerlo. Porque, a ver, en la mayoría de los casos todas las personas nos acercamos a Dios cuando tenemos una necesidad, ¿ya? Cuando estamos enfermos, cuando nos llegó el problema, como ya hablamos adelante. Pero si en nuestra vida comprendiéramos y entendiéramos que el acercarnos a Dios y conocerlo como persona va primero, entonces en una relación de amigo a amigo con Dios, en una relación de corazón a corazón con Dios, todas las cosas en nuestro ser cambiarían. Por ejemplo, son muy debatidos los temas de sanidad, son muy debatidos, muy debatidos. Yo en lo personal creo 100%, pero ¿cuál es el rollo? Que si nos acercamos nosotros a Dios solamente por sanidad y no por conocerlo a Él, ahí hay una falla. Otro problema, por ejemplo, los famosos decretos. Toda la persona que se le acercó a Jesucristo en su momento fueron con respeto y con humildad. Señor, Señor, ten misericordia de mí. Hasta el centurión, que siendo un poderoso romano fue, le dijo Señor, y lo trató con humildad y respeto, porque en su espíritu entendió que Él era Dios. Todas las personas que fueron donde Él: ten misericordia, Rabí, Señor, ayúdame. O sea, esa humildad y ese respeto. Yo considero que nadie en ese momento fue y le dijo: oye, claro que me vas a sanar. No. Entonces, no sé por qué aquí da claro. Entonces, yo creo que tenemos que empezar por ahí, ¿no? Poniéndonos nosotros en nuestro lugar primero como simples pinches mortales. Y en ese sentido ir con yo estoy seguro, yo soy de los que cree absolutamente en la sanidad, pero en las condiciones correctas, ¿no? De enchufe correcto con Dios. Y cuando la sanidad no sale en ese momento, la cosa es que todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito. Por ejemplo, muchos me ponen el tema de: pero el aguijón en la carne de Pablo, ¿no? Ya, pues, ¿Pablo se murió de esa enfermedad? No. ¿Ves? Es un propósito, y el propósito en Pablo estaba claro. ¿Por qué? Porque Pablo tenía un currículum. Pablo había sido todo de todo en su época de fariseo, o sea, top de top, así. Entonces, no es muy difícil entender de que, y porque Pablo hasta en sus escritos te hace conocer un poquito su carácter, ¿no? Su forma de ser. Siempre tenía ese dejito militar, digamos. Entonces, pero en sus escritos te das cuenta de que Dios por ahí dijo: ya está haciendo muchas maravillas Pablo, y todo ese rollo por ahí se me alza de nuevo, digamos, ¿me entiendes? Y Pablo lo confirma, ahorita parafraseando.
Pero ese es el tiro. O sea, si en tu caminar con el Señor todavía hay enfermedad, si en tu caminar con el Señor todavía hay problemas, hay lesiones, ahí es justamente cuando tenemos que poner nuestra mayor confianza y decir lo que dijo Job. Yo sé que mi Redentor vive y sé que en mi carne voy a ver su gloria. Y esa es la fe que le agrada a Dios. Y vuelvo a lo mismo otra vez como loro y perdón, pero es que el Señor me lo está poniendo estas 2 últimas semanas en todo momento. Cómo Jesús se alegraba con la fe de los que se acercaban a Él con fe. La nena del manto, la que le toca el manto, literalmente se podría decir que le robó el milagro a Jesús. ¿Por qué? Porque inclusive Jesús lo hace ver así, ¿no? ¡Epa! ¿Quién tocó mi manto? Digamos, como si Jesús no se hubiera dado cuenta, ¿me entiendes? He sentido poder salir de mí, dice. ¿Ves? Y entonces grande es tu fe. Al centurión, y al centurión lo honra, porque dice, ni aún en Israel le he hallado tanta fe como este hombre. Entonces eso, ¿ves? Sí tenemos absolutamente todo de parte de Dios para nuestra salvación. Nada nosotros podemos hacer para nuestra salvación. La salvación es gracia de Dios, es gratis, es regalo, y es porque Él quiso. No podemos hacer nada para comprar la salvación, pero una vez salvos, y ahí es que dice que ya nuestras obras cuentan. ¿En qué sentido? En que tenemos que entrenar nuestra fe. Tenemos que seguírsela creyendo al Señor, ya no para salvación, sino para las cosas grandes que Él prometió. Si no, Jesús se hubiera ahorrado el discurso de decir que nosotros íbamos a hacer cosas tan grandes como Él o sus discípulos, ¿ves? Se hubiera ahorrado tantos discursos del Señor de esa delegación de poder, de esa delegación del Espíritu Santo y cosas que pasaron y que siguen pasando. Pero ¿saben qué les pasan a los que creen? Yo he visto, y hasta el momento de mi caminar con el Señor, he visto sanidades, he visto un montón de cosas, no solamente física ya, sino gente restaurada totalmente, gente que ya tiene otro corazón, gente que ya dejó el vicio, gente y todo eso, pero es porque sí estamos en esa conexión con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te da esa fe, y esa fe te hace tener esa paz, ¿no ve? Y en esa paz ya pasan todas las cosas, y van a pasar, pues, porque el Señor lo prometió. O sea, el Señor del Nuevo Testamento, el Jesús del Nuevo Testamento no ha cambiado de opinión. No ha cambiado de opinión. Sigue siendo el mismo, sigue siendo vivo. Y el Jesús del Nuevo Testamento, a ninguna persona que se acercó a Él por un milagro o por lo que sea, le dijo que no. A ninguna. A ninguna. Para terminar, vamos a engancharnos un poquito con el Señor. Justamente eso, para pedirle que su Santo Espíritu nos ayude. Más que nada a conocerlo, más que nada a que nos haga entender en nuestra alma, que nos haga entender las cosas. Y vamos a orar, ¿ok? Padre Santo, Señor, te damos gracias por esta hermosa mañana, Señor. Te damos gracias por tu hermosa palabra. Dice tu palabra que tu palabra es sanidad para nuestros huesos. Dice tu palabra que absolutamente todo en ti lo tenemos cubierto, Señor, y te damos gracias. Queremos volver a ser esos creyentes locos, esos creyentes sin duda, esos creyentes, Señor, que están ahí al pie, que están ahí, Señor, dispuestos no solo a aprender de ti, sino a dar también, Señor, no solo a recibir, sino a dar, y es con fe, Señor, y es con fe en tu palabra, y es con fe conociéndote. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te ruego que llenes los corazones de las personas que tú veas hoy, Señor, para que te conozcamos, que nos muestres a Jesucristo en nuestro corazón, que nos muestres la grandeza tuya, que nos muestres la grandeza de tu amor, que nos muestres la grandeza de tu propósito, Señor, en nosotros, y que nos muestres todo, Padre amado, en el contexto verdadero y espiritual, Señor, para que podamos salir adelante contigo, que no seamos solamente creyentes de letra, que no seamos creyentes de papel, sino que seamos creyentes de espíritu y verdad, Señor. Que tu Espíritu Santo en este momento nos llene, en el nombre de Jesucristo, Señor. Te damos gracias, Padre bendito, por todo. Te damos gracias por tu palabra, por tu amor, por la esperanza de cada día, Señor. Y te pedimos nos acompañes en todo momento para tener fuerza y fe, para salir al mundo con fuerza y fe, para estar en nuestra familia con fuerza y fe, para demostrar amor, para demostrar tu amor, para demostrar perdón, para demostrar todo lo que está en tu hermosa naturaleza, que con tu Espíritu Santo se va a revelar a nuestros corazones, Señor. Bendito seas tú, santo eres, Padre amado, te damos gracias. Te pedimos también que arregles cada cosa en nuestro corazón que necesite aún ser arreglada, Señor. Y aquí estamos, Padre amado, te decimos, aquí estamos a tu servicio, Señor, y agradecidos por todo lo que has hecho por nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén.